Argentina dejó las últimas huellas de su época colonial. Se convirtió en un país moderno. Ya está listo para entrar al siglo XX, el siglo de las imágenes. Oíd, mortales argentinos, el mosquito es nuestro modo de reírnos de la historia y poder reflexionar. Pica, zumba y sobrevuela entre gente de renombre, presidentes, diputados, es su modo de opinar. Los políticos nos muestran sus tropiezos y macanas, el mosquito sin vergüenza a todos picará. Pica, zumba y sobrevuela entre gente de renombre, presidentes, diputados, es su modo de opinar. Cientos de miles de inmigrantes llegaban a estas tierras en busca de un futuro mejor, donde todo estaba por hacerse. Son en su gran mayoría inmigrantes pobres que vienen en la tercera clase de los barcos, que vienen en su tierra de ser campesinos o pequeños artesanos o población de bajo nivel de instrucción en general, buscando en su mayoría una mejora económica, ¿no? Esto hay que verlo en un contexto mundial. Europa se había vuelto, por plena segunda revolución industrial, expulsiva de población en muchos aspectos, expulsiva de población agraria, expulsiva de población urbana, destruye muchos sectores económicos en aras de reubicarse en la división internacional del trabajo e incluso Europa estimula la exportación, podríamos decir, entre comillas, de sus propios pobres hacia otros territorios que eran vistos como desiertos o como espacios vacíos, entre comillas, uno de los cuales era la Argentina, ¿no? en el mundo de la época. Si bien es exagerado aquello de los argentinos venimos de los barcos, que borra y ningunea muchos fenómenos, no se puede explicar la Argentina de la época sin los barcos, ni el periodismo de la época sin los barcos, ¿no? ¡Caricaretas! ¡Caricaretas! El tano, el criollo, el gallego, el ruso, todos se vieron reflejados en las páginas de Caras y Caretas. Textos populares se mezclaban con otros más selectivos, apoyados por una fuerte presencia de imágenes. Yo creo que los lectores de Caras y Caretas, justamente porque el material era muy heterogéneo, había desde un poema de Rubén Darío hasta una historieta, ¿no? o un artículo burlón sobre la política del momento. Es decir, el público tenía, digamos así, para recorrer y para seleccionar, ¿no? No creo que todo el público leyera toda la revista, ni mucho menos. Pero las opciones que brindaba eran muy diferenciadas. Muy diferenciadas dentro del sector que yo digo periodístico-artístico de la revista, que era el segmento central, y que estaba marcado con pautas muy claras, ¿no? Es decir, de un lado era la falsa portadilla y del otro lado una sección que se llamaba menudencias. Adopta algo insólito para la época: el tuteo para dirigirse al lector. A través de la sección Correo sin estampilla, se establecía un diálogo cómplice y desafiante con el público. Sí, porque establece un diálogo con el lector. Publica las cartas del lector, dialoga con el lector, lo provoca. Provoca a varios sujetos y a varios objetos, además. Por ejemplo, el inmigrante. Los cambios en la ciudad eran rápidos y visibles. La antigua casa familiar de la época colonial pasó a ser un conventillo que albergaba varias familias,
en su mayoría inmigrantes. Alternativamente vemos cómo, en un mismo número de Caras y Caretas, podemos ver en los primeros años cómo critica al inmigrante, cómo lo enaltece, cómo critica al policía que hostiga al inmigrante en trabajos de Redondo y otros dibujantes. Busca todo, ¿no? Dialoga con todos, además, ¿no? Dialoga con el inmigrante, que es uno de los lectores del Caras y Caretas, y dialoga con el nativo también, con el argentino que se siente provocado por el inmigrante que viene a ocupar su puesto de trabajo, que viene con sus oficios, que incorpora su lenguaje, que contamina y enriquece su lenguaje y sus costumbres. Habla con todos, Caras y Caretas, abarca todo el espectro. En la nueva sociedad que se estaba formando, nacía una nueva clase de lectores. Necesitaban algo más que la divulgación de las peleas políticas y parlamentarias, algo que diera cabida a los temas vinculados a la vida cotidiana, a las costumbres populares. Caras y Caretas mantiene los discursos políticos, se mantiene la caricatura política en portada, se mantiene hasta el final. Y las otras publicaciones también. Pero sacan la política del espacio viciado, cerrado, de la figura del político, ya sea a favor o en contra de uno u otro candidato político. Lo sacan del espacio parlamentario o del comité y lo llevan a la calle. Es la política en la calle. Se escenifica la política. ¿Sí? Esto que decíamos, aparece un ambiente teatral, de sainete. El político es trasladado a distintos ambientes para dialogar, para relacionarse, digamos, con la sociedad. Ese vínculo hace Caras y Caretas con el lector. Llegó Cari-Cari-Caretas, Cari-Cari-Caretas. Eustaquio Pellicer, español oriundo de la ciudad de Burgos. Tras publicar en varios periódicos de España, viaja hacia América en 1890 y publica, en la ciudad de Montevideo, Caras y Caretas. En 1892, viaja a Buenos Aires invitado por el dibujante Bartolito, que no era otro que Bartolomé Mitre y Bedia, el hijo del presidente Bartolomé Mitre. Comienza a colaborar en La Nación. A partir de la gran amistad que forjó con Bartolito, surgió la idea de retomar Caras y Caretas aquí, en Buenos Aires. Pero por motivos de política internacional y problemas de índole familiar, ni Pellicer ni Bartolito Mitre pudieron figurar como directores de la revista, dejándole ese espacio a José Sixto Álvarez, Fray Mocho. Caras y Caretas, al igual que otros símbolos de la historia popular argentina, como la comparsita, y según muchos dicen Carlos Gardel, nació del otro lado del charco. Mi abuelo dibujó en Caras y Caretas entre 1902 y 1903. Hizo 10 o 15 dibujos que yo conozco, ¿no? No sé cómo los enviaba, los debía enviar por correo, porque, salvo que hicieran el cruce con lo que se llamaba el vapor de la carrera, una cosa de esa. Tiene que haber venido acá a Buenos Aires a entregar esos dibujos. Pero insisto que lo que pasaba en esa época, yo creo que es absolutamente distinto de lo que sucede ahora, ¿no? Y la forma de aproximarse a los políticos era una cosa que estaba alrededor de acá, de la Casa Rosada y alrededor del Congreso, ¿no? Era una cosa muy pequeña.
Pero los personajes eran los principales personajes que estaban alrededor del poder. Caras y Caretas va mucho más allá que los periódicos autodefinidos como jocoserios del siglo XIX. Se presenta como semanario festivo, literario, artístico y de actualidades. Fundó en nuestro país el magazine al estilo y formato europeo. Comentarios de actualidad, noticias internacionales, sátira política. Alternaban con artículos costumbristas, dibujos y caricaturas. La revista, digamos así, tiene artículos serios, diríamos, junto al humor. Esto no existía anteriormente. En unas porque eran eminentemente satíricas y no tenían nada más que eso. Y en las otras porque pretendían ser de artículos sobre historia, artículos sobre la ciudad, pero no había humor. El humor con lo serio no se mezclaba. Este es el gran invento de Caras y Caretas, ¿no? Todos estos recursos ayudaban al encuentro entre criollos e inmigrantes que no resultaba nada sencillo. ¿Pero por qué era tan popular? Porque Caras y Caretas es la primera revista popular, mantiene su precio desde que se inicia a fines del siglo XIX hasta fines de la década del 30, 20 centavos. Es más, baja el precio en un momento de Caras y Caretas. Y eso es porque no se sostiene por la venta, sino que se sostiene por la publicidad. Eso la hace más accesible, se pueden tirar más ejemplares a menor costo y la convierte en una revista popular. Otro de los hallazgos de Caras y Caretas. La revista más barata valía 50 centavos, Caras y Caretas sale a 20 centavos. Pero en general estas valían $1.50. Eso era mucha guita para la época. Sacar la revista a 20 centavos, claro, pero la hicieron con un papel muy barato y estas otras eran con papel de ilustración, ¿no? Son unas revistas con un despliegue fotográfico de la reproducción, etcétera, pero bueno, pero no eran populares. Caras y Caretas encontró la fórmula, digamos así, para cruzar esas cosas y bueno, por eso tuvo el éxito que tuvo, ¿no? La revista innovó en materia gráfica. Introdujo el reportaje fotográfico, el fotomontaje y las fotos trucadas, combinando por primera vez fotografía y dibujo con una calidad de impresión superior a lo conocido hasta ese momento. Frente a esto, los escritores y dibujantes comenzaron a experimentar una competencia notoria frente a las fotos, que no siempre resultaba sana. Porque en general para los textos literarios se usaban dibujos. Esta era una diferencia sustancial. La fotografía era para las cuestiones de actualidad. No se mezclaba, ¿no? El dibujo artístico con el texto artístico. Pero bueno, ¿dónde se ubicaba ese dibujo artístico? Si era un dibujo o eran varios. ¿En qué medida el dibujante interpretaba ciertos aspectos del texto? Y los interpretaba a su manera, por ahí. Y eso daba lugar a choques, digamos así, ¿no? Disrupciones entre el texto verbal y el dibujo, ¿no? Es decir, esto pasaba, pero era todo un ejercicio nuevo, me imagino, ¿no? Para los lectores de ese momento. Como de alguna manera sigue siendo esto hasta hoy, ¿no? Porque no siempre el dibujante está compenetrado de lo que hace el redactor. Son como dos sentidos que conviven y no siempre... Se dice el ilustrador, en algunos casos es realmente un ilustrador, pero en muchos otros no lo es un intérprete de lo que está en el texto. Entonces está agregando un sentido que es propio. Las publicidades también se renovaron con Caras y Caretas. Se las intercaló con las noticias, lo que le dio mayor importancia. Se comenzaron a emplear caricaturas y los mismos redactores de la revista escribían los anuncios en verso.
Esto volvió a la publicidad más atractiva y la transformó en una importante fuente de ingresos. La publicidad se convierte en el factor fundamental que mantiene en la calle a la publicación y no ya la subvención de un partido, de un candidato o del gobierno o las suscripciones, ¿sí?, de sus lectores adeptos. Caras y Caretas arranca ya con un 25% de su contenido, ¿sí?, compuesto por publicidad y llega hasta un 40%, a tomar un 40% de la publicación, la publicidad. Ese es un punto importantísimo para ver Caras y Caretas. El formato de Caras y Caretas fue distinto. Fue otro de los factores revolucionarios de la revista, ¿no? Ellos tenían 26 centímetros por 18, es decir, que era perfectamente manuable y transportable la revista. Frente a diarios de la época, pensaba el diario Sábana como La Nación, y en realidad todos eran diarios Sábana, y las otras revistas tampoco eran transportables, eran muy grandes. Entonces ellos buscaron un formato que les permitía que vos llevaras la revista cuando viajabas. Y eso hay que relacionarlo con toda la formación de los barrios que se van organizando, principalmente entre Flores y lo que diríamos el casco urbano, que siempre fue muy reducido, y entre Belgrano, conectados por el ferrocarril, pero después progresivamente por los tranvías, a caballo primero y después por los tranvías eléctricos. ¿Cuánto duraba un viaje? ¿No? Por referencias que hay en muchos textos, sobre todo literarios, y un viaje a Flores duraba más de 1 hora. Entonces, durante más de 1 hora se podía leer la revista mientras viajaba. Llegó Caretas. Caretas. Nuevo y pequeño tamaño. Transportable. Para leer camino a su casa. En el subte o en el colectivo. Mayol, Cao, Sábana. Las caricaturas de Caras y Caretas dejaron huellas que se pueden rastrear hasta nuestros días. No había un solo estilo, una sola técnica o un solo motivo. La diversidad enriquecía la publicación. Damas y caballeros, está a punto de hacer su aparición el equipo con las más grandes figuras, el más popular, Caras y Caretas. Una verdadera selección de artistas que forma con Lugones, Mayol, Pairo, Horacio Quiroga, Gran Montagne, Eusebi, Cao, Lazo de la Vega, Cándido Villalobos, Cristian Rueber y en la dirección técnica, Eustaquio Pellissier. No, parece que don Eustaquio hoy no dirige. Entonces en la dirección técnica estará Bartolomé Mitre y Bedia. Bueno, evidentemente hay inconvenientes en la dirección de Caras y Caretas. Esta tarde se hará cargo del equipo José Sixto Álvarez, alias Fray Mocho. El humor de Caras y Caretas estuvo apoyado en el talento de 4, 5, 6 grandes ilustradores, que eran José María Cao, Manuel Mayol, Eduardo Álvarez, que creo que era sobrino de Cao, Julio Málaga Grenet, que era un extraordinario artista peruano. Bueno, y al mismo tiempo hubo gente que trascendió de otra manera, pasados los años, que era Alejandro Sirio. Ellos, evidentemente, lo que hacían era jerarquizar la situación política con extraordinarias ilustraciones. Extraordinarias ilustraciones, perdurables ilustraciones. Bueno, en Caras y Caretas
se trabajaba de una manera muy, muy sencilla. José María Cao hacía, por ejemplo, una ilustración que era una acuarela. Eso se lo daban a lo que se llamaba un maestro litógrafo, que era el que redibujaba todo eso. Entonces había una tecnología que era artesanal, nítidamente artesanal, y que era fantástica. Es decir, las reproducciones de las tapas de Caras y Caretas eran litografías originales. La primera historieta secuencial y con personajes fijos fue Viruta y Chicharrón. Apareció en Caras y Caretas el 27 de abril de 1912. Comenzó como una traducción de un cómic americano y luego se continuó escribiendo en el país, aunque nunca se pudo establecer quién fue su autor. Al año siguiente, apareció también en Caras y Caretas Goyo Sarrasqueta, firmada por Manuel Redondo. El personaje enfrentaba situaciones de las noticias de actualidad y se publicó durante 15 años en forma semanal. A partir de Caras y Caretas, otras revistas comenzaron a publicar sus historietas, como Don Tallarín y Doña Tortuga. La tira salía en la revista PBT, definido como un semanario infantil ilustrado para niños de 6 a 80 años. Creada por Pelicier y con participaciones de muchos colaboradores de Caras y Caretas. PBT va a llevarse todos los elogios de la crítica y el público por la calidad de sus dibujos y de sus artículos. Una de sus particularidades fue su formato pequeño, 12 centímetros por 23, nunca utilizado hasta ese entonces. Otra de las revistas que apareció por la misma época que PBT y que no solo tuvo características similares a Caras y Caretas, sino que estuvo hecha por integrantes que se habían ido de la revista, fue Fray Mocho. Incluso volvió a utilizar la misma denominación de semanario festivo literario, artístico y de actualidades. Caras y Caretas se ocupó de las costumbres, la cultura y la sociedad. Cubrió todos los aspectos desde lo literario hasta lo político, brindando testimonio de los acontecimientos de 4 décadas que incluyen desde la Primera Guerra Mundial hasta el nacimiento de la aviación y la radio. A través de sus páginas
se puede ver una radiografía social de la Argentina de la primera mitad del siglo XX. ¿Leyó las últimas Caras y Caretas, Tito? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo le pegan a los políticos de esta revista? Ma quando io era joven allá en la mia Italia, eso no pasaba. ¿Existía más respeto por los políticos? Ma no existía Caras y Caretas.